Dios derrame sus misericordias sobre sus vidas. Agradecidos con Dios por ustedes que cada día esperan su palabra divina a través de este medio y como el devocional de hoy. Como seres humanos enfrentamos males, problemas que desconocemos su origen, incluso su nombre. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tantas y raras enfermedades que aparecen en el mundo? ¿Por qué tanto pleito, tantas divisiones y conflictos entre los seres humanos desde el seno de la familia, entre hermanos, entre cónyuges? Nos preguntamos, ¿por qué tanto asesinato u homicidio por todas partes? En todos los países acontecen estas cosas. Y lo sabemos por los medios de comunicación, ahora por las redes sociales. Sin embargo, nos quedamos cortos con los que nos reportan o nos informan los medios. Nos preguntamos también, ¿por qué tanto muerto a través de las guerras? Una pregunta más, ¿por qué tanto sufrimiento, injusticias, discriminación? ¿Por qué tanta pobreza? En realidad, estas preguntas y muchas más sí tienen respuesta. Y la respuesta la encontramos en una sola palabra. Y esta palabra, que es de origen griego, la encontramos en la Escritura. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el término hamartía, así como la escuchas. Es una raíz griega para lo que se llama pecado. Y dice la Escritura que el resultado del pecado, hamartía, es la muerte. Ocupémonos de comprender esta palabra hamartía. Significa fallar en el blanco, errar en el blanco o fallar en el objetivo al que le apuntamos y disparamos. También hamartía es desobediencia, rebeldía hacia Dios. Y aquí la palabra nos dice que el resultado entonces de este hecho, de este mal, es la muerte. A la palabra del devocional de hoy le titulamos hamartía, el mal de todos los males. La muerte es presidida por un proceso de acontecimientos o de hechos que finalmente confluyen en la muerte. La muerte en todas sus formas es lo que significa esta palabra en Romanos 3:23 como resultado del hamartía, el pecado. Comienza por el egoísmo. El egoísmo es cuando el ser humano se concentra absolutamente en sí mismo y se olvida de los demás. Por egoísmo es que los niños pelean el juguete. Por egoísmo también los hermanos en las familias acontecen los pleitos. Por egoísmo, por no ceder su capricho o nuestra arrogancia, es que suceden o inician los conflictos en los matrimonios. Y así sucesivamente. También las desviaciones morales y espirituales son hechos que anticipan a la muerte. El pecado hace que el ser humano tome desviaciones morales en su vida, acciones, conductas y hechos que invierten los principios de la moral. Además, la infidelidad o deslealtad es otro hecho producto del pecado que termina en la muerte. La infidelidad produce la muerte, por ejemplo, de un matrimonio que termina en una separación, en una ruptura.
En Gálatas 5:19 al 21 encontramos una lista más como efecto y resultado del pecado. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como en Romanos 3:23 dice que la paga, el resultado del pecado es muerte. El pecado fue lo que introdujo por primera vez la muerte en el ser humano. Además de que es un hecho real, la Escritura lo explica. Igualmente, el pecado produce la muerte de los valores vitales en la vida. El pecado termina con el respeto entre los seres humanos. El pecado produce la muerte del amor. Todos sabemos que muchos matrimonios o uniones conyugales comienzan con un supuesto amor, pero al poco tiempo o incluso a largo tiempo terminan con desamor, que ya no se aman, que ya no se comprenden. El pecado produce estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad que la produce el pecado, el amor de muchos se enfriará. El pecado mata al amor. También la muerte de la paz entre los seres humanos. Y se convierte el escenario en pleitos. Ya conocemos noticias que se dan en toda la tierra, que un hermano mató a otro hermano, un hijo asesina a su padre, o un padre le quita la vida a un hijo. Es un resultado del pecado, la muerte de la justicia. Por eso hay tanta injusticia en la tierra. La muerte de la verdad. Hoy la gente ama la mentira, pero detesta la verdad. Otro valor vital de la vida al que mata el pecado es la integridad. Ese valor tan brillante, tan valioso como el oro, se extingue en nuestro tiempo. Resultado del pecado. Les doy una evidencia de la muerte de la integridad en nuestro tiempo. Hoy todos desconfiamos de todos. Es difícil creerle a la gente. Hace mucho tiempo, una sola palabra era como la firma inviolable de una persona. Pero hoy ni las firmas se respetan, se valoran o se cumplen, porque es degradante la condición en la que ha caído el ser humano como resultado del pecado. También el pecado produce otro tipo de muerte, y es la muerte espiritual. El pecado es lo que nos separa de Dios. En Romanos 6:23, parecido a Romanos 3:23, la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que te separa de la fuente de la vida, que es Dios. Con razón produce la muerte espiritual. La muerte espiritual acontece cuando un hijo o una hija de Dios cae en la tentación y en el pecado y muere espiritualmente. Afortunadamente, hay solución para la muerte espiritual, y es la reconciliación con nuestro Dios. Pero la muerte más fatal de todas que produce el pecado es la muerte eterna. Y a esa muerte también se refiere la escritura que hemos leído. La separación por toda la eternidad del hombre, alejado del paraíso, de los cielos nuevos y la tierra nueva que dice la escritura. Y ya hemos dado el origen del pecado en forma etimológica. Es la palabra hamartía. En el original leeríamos en Romanos 3:23 de la siguiente manera: porque la paga del hamartía es muerte.
El pecado hace morir todo. El pecado hace morir la mejor armonía que puede tener una familia, un matrimonio. El pecado está destruyendo la tierra. Por eso le llamamos hamartía, el mal de todos los males. Sin embargo, y afortunadamente, la Biblia no solo señala el problema o los problemas humanos, también expone y ofrece la solución. Y dice aquí en esta escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El antídoto contra el hamartía, este mal de los males, es el regalo de Dios que nos envió por medio de Jesucristo hace 2000 años. La pregunta es, ¿ya aceptaste el regalo de Dios? ¿Ya lo tomaste para ti? Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Pregunté, ¿ya lo recibiste? El regalo de Dios que te produce vida eterna, contrario al pecado que produce muerte. Yo sé que ahora mismo muchos de ustedes disfrutan de ese regalo maravilloso que es Cristo Jesús, que produce vida. Hamartía, que es pecado, produce muerte. Jesucristo no solo produce vida, Él es la vida. En Juan 14:6 lo dice, yo soy la vida. Como el versículo más conocido de la cristiandad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Pero algunos de ustedes todavía no han recibido el regalo, no porque Dios no se los ha dado, sino porque tú has venido rechazándole ese maravilloso regalo a Dios nuestro Padre. Ya no lo rechaces, recíbelo. Y si tú en algún momento lo tuviste, pero lo rechazaste, lo devolviste y te volviste al pecado, ahora estás muerto espiritualmente. O si no has muerto aún, está en agonía tu fe, tu vida espiritual. Es hora que te reconcilies con el Señor Jesucristo para que vuelvas a tener la vida. Porque Él es tan misericordioso que aún así, aun cuando lo despreciamos, aun cuando lo rechazamos, Él siempre nos espera. Él no se amarga con nosotros, no se resiente. Él no conoce eso. Él siempre queda esperando que tú reacciones y que vuelvas a tomar ese regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no has recibido, aceptado el regalo del Padre Dios, para que tengas vida eterna no solo en el futuro, sino ahora mismo, desde este momento, lo recibas. ¿Cómo lo haces? Haciendo una oración, diciéndole a Dios, Padre, perdóname, Padre. Perdona mi rebeldía y mi pecado, mi alejamiento de ti. Yo te recibo el regalo. Yo acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, el que me perdona de mis pecados y me liberta del mismo. Oro por ustedes. Gracias, Padre Dios, porque a pesar de que la raza humana ha sucumbido en el pecado y el pecado cada vez la destruye, así como nuestro hábitat, que es la tierra, mi Dios, tú tienes misericordia de nosotros y nos has enviado la vida eterna, el regalo glorioso que es en Cristo Jesús. Presento a esas vidas que han venido rechazando tu regalo, pero que hoy toman la decisión de recibirlo, de tomarlo. Sea tu Santo Espíritu llenando sus vidas y sus corazones para que se mantengan perseverando con esa vida eterna que tú les regalas ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y también lo confesamos así. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local?
En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.